Nos estamos acostumbrando, en un sentido bueno y en otro no tanto, a que todos los miércoles vemos a los jubilados y jubiladas manifestarse frente al Congreso. Lo bueno es que se manifiesten, lo malo es lo que pasa casi inmediatamente después, que viene una represión de alguna u otra forma. Ha tenido jornadas muy violentas y muy difíciles, como la de Pablo Grillo, el fotógrafo Pablo Grillo. Y para conversar un poco sobre cómo se gestó todo esto, sobre cómo está, sobre cómo sigue, sobre las experiencias históricas, sobre el presente y sobre el futuro, invitamos a dos protagonistas para que nos cuenten qué es lo que sucede todos los miércoles ahí y cómo la ven. Estamos hablando de Carlos Titi Moreira y Calu Ferde, son jubilados, parte de este movimiento, y están acá con nosotros. ¿Cómo andan? Bien, gracias por el espacio. No, gracias a ustedes. Hola, Titín, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien. Tenemos un rato para charlar tranquilo, así que ¿cómo arrancó esto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue? Que dijeron, de repente un día se encontraron, estaban todos y esto va a seguir. Cuando fue la ley bases, ahí, primero, el movimiento de jubilados viene de hace muchísimos años. Por ejemplo, uno de los personajes muy reconocidos es Marcos Wallman, tiene 90 y pico de años y él viene de la época de se movilizaban los jubilados bajo el menemismo, ¿no? Con Norma Pla, digamos, la continuidad. Pero pegó un salto cuando se fue la ley bases y ahí hubo la primera represión en el Congreso. Sí. Estaban los compañeros de insurgentes y ahí le pegaron, los gasearon. Ahí cambió todo. Insurgentes es una agrupación. Sí. Insurgentes es una agrupación, digamos, que no está relacionada con un partido político y se había organizado con... La mayoría son de ex militantes. Claro, claro. De distintas organizaciones de izquierda, o peronistas, combativos, lo que sea. Bueno, y ellos aparecieron. Eso fue la primera, digamos, lo más público, lo más que trascendió y que salió en los medios. Estamos hablando hace más de un año, ¿no? Claro. Y a partir de eso se fue acrecentando el movimiento. Distintas agrupaciones, la nuestra en particular, que veníamos desorganizados, veníamos medio cada uno suelto, participando en alguna zona, en una región, en Morón, por ejemplo, en Ituzaingó, y nos juntamos y dijimos hay que participar y fuimos parte de ahí en más de la ronda de los miércoles. Yo, perdón. Sí. Por ejemplo, yo llegué de otra forma. Sí. Porque nosotros, a partir de diciembre del 23, se empezaron a hacer las asambleas barriales. Sí. Entonces cada asamblea barrial tenía como comisiones de jubilados. Y esos jubilados buscábamos cómo encontrarnos. Y en diferentes movilizaciones que íbamos y estábamos, qué sé yo, te veías, te pedías el teléfono. Y así se fue armando también lo que... Una agrupación que ahora es el Encuentro de Jubilados de Asambleas Barriales, que forma parte de las reuniones que hacemos de todas las agrupaciones están por ejemplo los insurgentes, está el PTJ, están los jubilados independientes, los clasistas, el Frente Grande, y desde ahí nos combinamos y vemos cómo hacer y qué seguir haciendo y qué acciones vamos a tomar los miércoles y en otras luchas, ¿no? Porque no es solamente los miércoles. Y llega el miércoles a la mañana y dicen, che, hoy nos vemos ahí, o se ven ahí directamente, o dicen, che, mirá que anunciaron tal cosa, y se va preparando la cosa. No, lo que dice Calu, el año pasado se hizo un primer plenario que se hizo en el sindicato del SUDNA. Sí. Plenario así extendido. Sindicato neumático. Sí. El sindicato neumático. Y después hicimos dos plenarios, uno hace un mes, un poco más, en el Mutual Sentimiento que está ahí en la estación La Cruz en Chacarita. Donde digamos, todas las agrupaciones participamos con la mayor cantidad de compañeras y compañeros posible y debatimos. Y ahí resolvimos una serie de cosas. En realidad, los lunes nos juntamos, se juntan como una mesa, por decirlo de alguna manera, un grupo con 1 o 2 representantes por cada organización para definir qué hacemos el miércoles. O no, que si vamos a ir al PAMI, no necesariamente un miércoles, o lo que fuera, o nos invitan del Congreso que hay una audiencia. Ahí se discute las actividades de la semana, cuál sería la consigna, y tratar de organizar, bueno, si está vallado, dónde vamos, lo que fuera, digamos. Los lunes todos los organizamos.
todos los detalles. Y se hace claro, efectivamente, una organización. Claro. Que ahora ya somos 14. A veces una más y eso. Está también lo que aparte. 14 personas o 14 agrupaciones. 14 agrupaciones, entre que también están los compañeros de ATE Verde y Blanca, diversas organizaciones de la CTA, los compañeros del Agustín Tosco, además de la izquierda tradicional. Sí. Digamos, MST, Partido Obrero, PTS, Izquierda Socialista. Aparte de ellos, hay otras, unas cuantas más, y la tradicional, que yo contaba antes, que es la Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, que es la que encabeza Marcos Wellman. Están escuchando a Carlos Titi Moreira recién, antes a Calu Ferde, son participantes del movimiento jubilado que ustedes ven todos los miércoles, que se moviliza. Métanse y digan lo que quieran, cuando pregunten lo que quieran. ¿Cómo fue el día cómo empezaron a percibir lo que después empezó a pasar en los estadios de fútbol? No, perdón, en los estadios de fútbol, con los hinchas de fútbol, con las hinchadas, ¿no? ¿Cómo llegó a ustedes y vieron que esto, porque después fue diputado por el gobierno diciendo que la barra brava, negado por todo el mundo, todo el que conozca? ¿Cómo empezaron a sentir que pasaba ese movimiento que de repente estaban relativamente solitos y solitas cuando participaban, y de repente se hizo un movimiento masivo y que terminó en movilizaciones multitudinarias? ¿Cómo arrancó? Nosotros desde el inicio, por lo menos desde que yo arranqué, la idea era que no quedáramos nada más que los jubilados, porque la verdad que nosotros representamos una parte de jubilados. Hay millones de jubilados más que no pueden venir porque o son más grandes, o no tienen guita para venir para pagar el bondi, o no les da el cuerpo, o lo que fuera. Entonces la idea, por lo menos de nuestra agrupación, es que se unan a la lucha de los jubilados. O sea, que no quedara en eso. Entonces, por ejemplo, en las asambleas era bajar y decir, bueno, que nos acompañen los estudiantes, que nos acompañen, los que siempre nos acompañaron, los estudiantes siempre estuvieron, la posta de salud siempre estuvo, aun cuando no éramos masivos. Y entonces se fue haciendo como una cadena, porque la necesidad era esa. Nosotros solos no podemos hacer nada, porque bueno, a nosotros todo tiene que ser un colectivo. Entonces empezamos a invitar a que vengan y nos acompañen. También es un horario medio embromado, porque a las 3 de la tarde la gente está laburando, los chicos están estudiando, entonces se les hace difícil venir. Claro. Pero siempre era convocar a aquellos sectores que estuvieran más en lucha, darles como el lugar para que tuvieran una radio para hablar y dijeran sus cosas. Y bueno, y de repente apareció este tema del compañero de Chacarita, que le habían pegado en 2 miércoles seguidos. En uno le pegaron, que le habían lastimado el brazo, tenía medio enyesado, y la otra vez lo habían gaseado. Claro. Y como él siempre viene con la camiseta de Chacarita, claro, lo identificaron rápido. Y un miércoles lo acompañaron, claro, hinchas grupo de hinchas. Claro. Entonces, ese día, ese miércoles que llegaron, se habían juntado esos 15 o 20 hinchas de Chacarita. Yo me acerco porque Carlos, que es el Carlos Chaca, le decimos nosotros, no había llegado. Y entonces me acerco yo a los hinchas y digo, ¿y ustedes cómo fue? Empezaba a preguntarle cómo había sido, ¿no? Primero que eran de distintas edades, de gente joven hasta gente que era jubilada. Y dice, no, nosotros lo vimos 2 veces y dijimos, no va, loco, le pegaron 2 veces al viejo este. Claro. Y entonces dice, vamos a acompañarlo. Y eso despertó, digamos, esa fue una cosa espontánea. Sí. Y después despertó una solidaridad que ya venía de abajo. No era efectiva en la participación, salvo alguna lucha, algún conflicto. Claro. Pero la gana de participar de estudiantes y eso percibían. Empezó. Y eso fue un detonante. Eso que vinieron a echar Chacarita. Y a la otra fue la gran movilización que reprimió brutalmente el gobierno, donde lo dieron a Pablo Grillo, ¿no? El 12. ¿Cómo atravesaron esa jornada? Eso fue terrible, porque la verdad, primero es impresionante ver que estén 3 fuerzas para contener a jubilados que vamos a pedir por los derechos que nos sacaron, los que nos quieren sacar y los que nosotros insistimos que nos tienen que devolver y por lo que estamos luchando. Ver tanta guita puesta ahí, porque está la policía portuaria, la policía federal, gendarmería,
que de repente ves que se te empiezan a acercar así, con esos terribles escudos, que te lo tiran encima y que vos, quieras o no, haces esto porque los querés parar. Y después empiezan con los gases, pero ese día fue terrible como nos fueron cercando. Nos iban tirando para atrás. A mí en esa me dieron gases que quedamos todos hechos percha. De ahí que ahora vamos con un kit de oleocalcario, limón, papeles, o sea, re loco. Vamos a una manifestación. Claro, tendría que ser lo más normal del mundo. De jubilados, y tenemos como el kit de, por si nos pasa algo, barbijos, los otros, los de acá. Sí, las antiparras. Sí, porque es de una ferocidad brutal. Vos le mirás la cara a los canas y algunos se te ríen. Y en el momento en que pasó lo de Pablo Grillo, nosotros estábamos del otro lado y no veíamos que eso estaba pasando. Y hay un video que después yo me reía, porque pasábamos nosotros con la bandera por atrás mientras estaba cerrada Hipólito Yrigoyen, porque nos fuimos así y volvimos a entrar por el otro lado otra vez a la plaza. Y ahí estaba todos estos de gendarmería con los hidrantes. Había un hidrante y los tenés que ver con las armas. Es una cosa monstruosa. Es para meter miedo, que no se acerquen nuevos jubilados, nuevos claro, para que la grupos gente no se enganche. Ese es el objetivo. El objetivo es aterrorizar, pues esto era una represión brutal. Pero salió mal ese día, porque tuvo un repudio generalizado, porque Pablo casi se muere, porque todo el mundo pide y sigue pidiendo por su recuperación. Y tuvimos la suerte de que obviamente no falleció, pero digamos, lo dañaron mal. O sea, claro. La recuperación es difícil también. Es muy difícil. Y que sea completa también es difícil, pero bueno, veremos. El tema es que el otro, eso fue un 12, y el 19, esa fue masiva. Claro. Aparecieron los sindicatos ahí. Claro. Aparecieron las agrupaciones sindicales, y esa fue muy masiva, y ahí muchos hicieron referencia, y es muy notorio. Había, tanto en la del 12 con lo de Pablo Grillo del 19, muchas mujeres. Sobre todo la del 12, que eran los hinchas. Había muchas mujeres hinchas que son parte de comisiones de mujeres, de derechos humanos, de los clubes, porque los clubes se han organizado de diversas formas, internamente, no es, son solo barras, no, hay una parte de los barras y hay otra parte que toman muchas acciones progresivas, solidarias en los clubes, y esos son los que se expresaron. Y yo creo que de alguna manera tienen ganas de volver a acompañarnos, así que estamos en eso. Qué loco, ¿no? Porque el movimiento piquetero en su momento también tuvo mucho protagonismo en las mujeres, ¿no? Era también. Como en los momentos de resistencia tuvo mucho protagonismo también. Nada más también en los clubes, es cierto lo que dice Titín, que quedó después, creo, ¿no? Que tiene mucho que ver después de Ni Una Menos y después de la Marea Verde, quedaron en muchos clubes, organizaciones de las hinchas que querían que se escuche su voz también en los clubes, y creo que quedaron organizadas y muchas retomaron. De hecho, algunas yo sé porque las conozco, que volvieron a retomar su actividad alrededor de las marchas de los miércoles, como Racing Feminista, algunas sí que vuelven a juntarse porque ahora tienen una causa a la que se sienten que feminista, ¿no tenés otro una ejemplo? casualidad. De otro club no tenés que la sigo en Instagram por eso. Perfecto. Antes, Titín, vos hablabas de la solidaridad y vos también hablaste de esto, ¿no? De que ustedes piensan en que tiene que ser colectivo. ¿Cómo es, o sea, cómo hacen para relacionarse con otras agrupaciones o de estudiantes, o antes decían algunos sindicatos, que tienen encuentros, hacen actividades conjuntas con ellos? Con los universitarios, nosotros particularmente tenemos como mucha relación. Yo soy de jubilades PTS más independientes, así que vamos a las facultades porque nos invitan los centros de estudiantes, hacemos pasadas por las cursadas, se copan, nos escuchan. Los invitamos a que vengan con nosotros los miércoles, de la misma manera que quedamos a disposición de ellos para todo lo que necesiten. Y después sí estamos viendo, yo soy de la Asamblea de San Cristóbal, Montserrat, Constitución, entonces también nos juntamos para ver
cómo activar y llegar a las estructuras de base que hay en el barrio. Entonces, para eso hay que juntarse, hay que tener un programa, que lo tenemos, hay que difundir las ideas. Bueno, el 1 de mayo ahí en Ferro se habló mucho de esto, de no quedar aislados como solo un movimiento de jubilados, porque nos parece que no es eso. Nosotros somos incipientemente como una fuerza que está, pero es algo que queremos empujar. Y me parece que, bueno, hay que ir con eso a cada sindicato, a los lugares de estudio, a los secundarios. Yo amo ver a los secundarios, porque para mí podrían ser mis nietos. Entonces, que tengan esa garra y que tengan con esta boludez, que dicen que toda la juventud se fue a la derecha y toda la pelota. Es verdad, gran parte sí, pero gran parte no. Y están ahí para dar lucha y dar batalla. Y creemos que hay que seguir. Somos parte de... Nosotros somos uno de los que están encendiendo el fuego para esa llama que tiene que estar y que todos queremos llegar. Están escuchando a Calu Ferde. Calu Verde también. Perdón, Calu Verde también. Verde también debe ser, claro. Calu Ferde, que junto con Titi Moreira, Carlos Titi Moreira, participa del movimiento jubilado y estamos charlando los detalles, el detrás de escena, porque se dice, nueva marcha, ¿qué te dicen los medios? Nueva marcha de los jubilados. Está bien, ¿y qué pasa? ¿Y cómo se organizó? ¿Y cómo llegó? ¿Y cómo de repente se volvió en un movimiento masivo, Pablo? Sí, no, una pregunta muy importante. ¿Cómo va a salir Central Independiente esta tarde? No, ahora no en serio. Para Titín, eso para Titín, porque lo No, Titín dijo, no hablen del partido. Sí, se le cambió la cara. No, hay un teatro. Qué provocador. Hay un teatro antidisturbio que monta Bullrich todas las semanas y hay medios que se montan detrás de ese teatro y después queda medio perdido cuáles son los reclamos, cuál es hoy la situación, cuál es el haber mínimo. ¿Cuánto necesita un jubilado para llegar a fin de mes? Hay una moratoria que está suspendida. ¿Cuál es la situación? Esta semana, bueno, primero, yo para completar lo que decía Calu, el movimiento nuestro empezó del año pasado participando los jubilados los miércoles, como nos gusta llamarnos, a apoyar a todos los conflictos que se dieran en la zona del Gran Buenos Aires y la capital. Fuimos al Bonaparte, fuimos a Morbillo, todas las agrupaciones, algunas un día, otra, pero el fue una participación. Bonaparte y Morbillo una gráfica, ¿no? Una gráfica y distintos conflictos. Y lo que contaba ella, las dos grandes movilizaciones estudiantiles, contó en la presencia los días previos de las marchas universitarias, con presencia de los jubilados en distintas universidades, recorriendo distintas facultades. O sea, pues, ahora, el reclamo. Esta semana hubo una primera sesión de comisión en el Congreso, porque el 23 de marzo terminó la moratoria, que te permitía, si no tenías 30 años de aporte, poder pagar una moratoria que te permitía, o sea, jubilarte, los hombres a los 65, la mujer a los 60, y pagar los años que te quedaran en un país que tiene una informalidad como el nuestro. Exacto. Donde 30 años, juntar 30 años digamos, de un trabajo en blanco registrado es muy difícil. Bueno, eso cayó. Y entonces las mujeres ahora no se cumplen 60 años, podrían entrar a la moratoria, no entran. Entonces van a recién recibir, cuando cumplan 65, lo que es la PUAM, la pensión universal para el adulto mayor, que es el 80% de la jubilación mínima. Claro, ni siquiera y la eso, mínima. Claro, eso no va hasta un diputado de la derecha. ¿Y eso no es compatible con una pensión de viudez, por ejemplo? No, la PUAM no es ¿cómo se llama? No es compatible, o sea que... ¿Eres una o la otra? Exacto. No, si vos tenés PUAM y falleces, tu pareja no cobra la pensión. Increíble. Con la mínima sí, con cualquier tipo de jubilación. O sea, eso también es otra cuestión. Entonces esta semana hubo la primera sesión en el Congreso, porque todos, estaba contando, hasta un diputado de derecha, dijo, algo tenemos que hacer. Claro. Porque no podemos dejar ese sector. 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar, porque no llega... Claro. Nuestra compañera Ana Maya, que ella es recolectora, vitivinícola, ella y su marido trabajan hace más de 30 años. El marido está en blanco, ella no. ¿De dónde es? Perdón. De De Mendoza. Mendoza, vitivinícola. Viven en la finca, con una casa que le dio la empresa, pero el que está en blanco es él y ella no.
ella no se puede jubilar. Ella porque cumple 60 horas, entonces no llegó. Y ya terminó, no puede hacer moratoria, nada. Se tiene que esperar a los 65 para cobrar el 80%. Entonces, esta semana, hubo una reunión, primera reunión en diputados, y hay 17 proyectos, bueno, cada uno, cómo hacemos con la moratoria, aumentamos un poquito el bono. El bono, claro, porque hoy la jubilación son 300.000 pesos. Claro. Eso es lo que ¿Y figura. para vivir cuánto se necesita en Y un cálculo? poquito más. No, el cálculo Seguro es que no 300.000. Como unas 3 veces más de eso quizá. Bueno, 300.000 más el bono. Y el bono está congelado, ustedes ya lo han dicho varias veces, congelado de hace más de un año. 70, ¿no? Sí, 70 lucas hace un sí. año con la inflación que Nada. hubo, olvídate. Nada. Entonces, por eso, entonces hubo la primera reunión donde aparecieron todos los proyectos, primero de moratoria, prorrogar la moratoria. Claro. La propuesta que tenemos frente a izquierda, la moratoria no es bueno porque vos tenés que pagar por algo que vos ya pagaste con tu vida. No es tu trabajas. responsabilidad, Pero sino que te crearon. es un paliativo. Sí. Y entonces es que se prorrogue por 2 años. Hasta el cual estaba, que se prorrogue por 2 años. Bueno, hay distintas variantes. Bueno, fue Marcos Goldman, porque entonces ustedes saben, cada diputado puede invitar a alguno, y la propuesta nuestra, los diputados del PTS, los 3 diputados, dijimos, no, en vez de nosotros, los jubilados que somos de la agrupación afín a ellos, dijimos, no, invitemos a alguien que es una autoridad, y es Marcos Goldman. Que es de la Mesa Nacional de... Es una autoridad, es un tipo intachable, tiene 90 y pico pirulos, tiene una solvencia para defender, y va a defender muchísimo mejor que lo podemos defender nosotros los intereses de los jubilados y pensionados. Y lo invitamos, y estuvo muy bien Marco ahí. Entonces, hay una pelea dentro del Parlamento y la pelea afuera. Y los sindicatos nos acompañaron, porque... Disculpa, quiero decir, la marcha Sí, que sí. vino el 9... Sobre eso te quería preguntar. Sí, sí. La marcha del 9... 9 de abril. la 9 de abril, Claro. que fue la que llamó la CGT, convocaba, era cosa media extraña, para ponerle algo. Porque nosotros armamos un escenario donde hacíamos el acto y era exclusivo de los jubilados, frente al Congreso del lado de Rivadavia. Y ahí se habló contra la burocracia sindical, era contra la CGT, etc. Por paro y plan de lucha. Y del otro lado, por Irigoyen, que después lo vi, porque eso lo vi por televisión, había columnas de la CGT que estaba entre ellos Saer. Parecía un acto común, pero Sí, sí. era una cosa extraña. No, y El otro- la última fueron por otro lado, digamos, el mismo día y por otro lado. La marcha de la CGT, que se movilizó. Sí, la antes CGT. del el 30 de abril, ¿No? antes O del sea, 1 de mayo. Nosotros por un lado con nuestra Claro, cosa, y ellos por o el la otro columna otro tema. independiente y ellos por otro lado. O sea, para la CGT lo toma como vamos a apoyar, no como si fuera un reclamo natural de una Claro que central tendría que obrera ser un para la clase reclamo de la trabajadora. CGT. Claro, ya tendrían que haber hecho algo los antes. jubilados en la Argentina no están representados ni por la Por eso, CGT, claro. la CGT. Algunos gremios, ATE, docentes, tienen incorporado, organizado a los Comisiones, jubilados. sí. Pero eso es la minoría. Claro. Están separados, olvídate. ¿Tienen conocimiento de la Argentina? A mí siempre me gusta hablar de la Argentina contenciosa porque pienso que está en el haber de la Argentina, que se moviliza. Para diferentes causas la gente se moviliza, inclusive para causas reaccionarias a veces, o más o menos. Pero esto lo destacó Juan Carlos Torres, dijo, la Argentina tiene pobres en movimiento, es decir, obreros que no están bajo patrón y sin embargo se organizan como el movimiento desocupados o de la economía popular. ¿Tienen conocimiento de experiencia de movimientos jubilados en otros lugares? Yo no. Yo tampoco. Porque es como novedoso también en la Argentina. Capaz que los jubilados no tienen el mismo problema que tienen en la Claro. Argentina, ¿no? No, hay movilizaciones de los jubilados en particular no, pero era porque el tema central acá que estamos discutiendo es las próximas jubilaciones, Claro. las nuevas generaciones, ustedes. Claro. Y eso sí pasó en Francia hace 2 años. Hubo movilizaciones enormes, Claro. los sindicatos, El todo, sistema porque internacional en ese quería sentido. cambiarle el régimen, no a los que ya están jubilados, sino a los que vienen. Y de ese punto de vista, sí, cada 2 por 3 hay, pero no es un movimiento estrictamente jubilado. Sí de España, pero no eran movilizaciones masivas y nos mandaban videitos de apoyo acá a las movilizaciones. No eran mira. muy entusiasmante, muy bueno, pero claro, son marchas menores. Están escuchando a Titi Moreira y Calu Ferde, son participantes del movimiento de los jubilados de los miércoles, que ustedes lo ven por la televisión todo el tiempo. O sea que un amigo mío escribió hace poco, que es muy sensible para escribir, pero escribió las distintas generaciones de jubilados, ¿no? de los 90 hasta ahora. Y dice, a Milei, escribió él, una cuestión que puede tener una lectura en varios sentidos, le toca jubilar a los jubilados setentistas.
¿no? Y yo me acuerdo que me mandó el texto para él, yo le dije que no te quede tan como que... Me dice, no, ¿me entendés lo que te quiero decir? Tiene que jubilarlos por el tema de jubilarlos, tiene que tratar de jubilarlos políticamente. Claro. ¿Cuánto juega que tengan esa experiencia encima, que está la dictadura y todo lo demás, en ser activos en este movimiento ahora? Y otra, ¿los va a jubilar o no los va a jubilar? No nos va a jubilar, ni un poco nos va a jubilar. Aunque pongan todos los palos, los gases, lo que quieran, no nos va a jubilar. Y yo creo que traemos como... tenía, a ver, para cuando arrancó, 13 años cuando arrancó la dictadura. Así que mi adolescencia fue todos calladitos la boca, nadie podía hablar, nadie podía dar opiniones. Y todo, ahí sí de verdad era muy por abajo. Todos teníamos mucho miedo de que nos chupen, había racias. Ibas a, qué sé yo, por Corrientes, encima, por Avenida Corrientes a tomarte un café, caía la cana, estaba el Digicom, se fijaban si tenías algo, se llevaban compañeros que vos no sabías por qué. En ese momento yo por lo menos no podía salir y expresar todo eso que tenía dentro. Después salí... ya más grande, qué sé yo, en paros, me movilicé de otra forma, pero a mí toda esta represión tan cruda que hay, tanta cosa puesta para pararnos, para disciplinar a otros, porque no es solo contra los jubilados, también los trabajadores te dicen, no, y yo no salgo porque me van a cagar a palos, bueno, los jubilados muchos más, porque somos más vulnerables, entonces a mí... Lo que me motiva es que justamente si en ese momento yo no pude poner el cuerpo como lo pongo ahora, bueno, ahora que lo puedo hacer, lo hago porque la causa es justa. Nosotros pasamos de todo, tenemos compañeros desaparecidos, compañeros que murieron luchando por causas justas. Entonces toda esa sangre que se derramó, uno va a dejar simplemente que pase. Que bueno, está bien, y ayer no anteayer la rusa decía esto de la correlación de fuerza, ¿no? Miriam Bregman, sí. Y claro, hay muchos que hablan de la correlación de fuerza, pero si fuera por la correlación de fuerza nosotros tampoco podríamos estar los miércoles ahí. Y a mí la verdad que me importa un pepino la correlación de fuerza, porque uno está ahí porque sabe qué es lo que quiere y lo que no, y sabemos por qué es lo que tenemos que luchar. Y entonces por eso te digo que no va a poder, no nos va a quitar ni de las calles ni políticamente hablando. El movimiento Norma Pla también arrancó, que eran poquitos, dando la vuelta, lo perseguían, y eso se fue creciendo, no llegó a una masividad a lo mejor que la cantidad de jubilados, pero tuvo una repercusión en los medios cuando no era como hoy la repercusión o por las redes sociales, y nosotros tenemos mucha repercusión, entonces nosotros tenemos que aprovechar eso. Y aparte, porque lo hablamos entre los más viejitos, es lo que decía Carlos, tuvimos gente presa, desaparecido, exiliado, perseguido, está lleno de esos, o sea, gente que se la bancó enfrentando a la dictadura. Mirá si ahora se va a milanar para poder enfrentar a la policía Bullrich, y eso es notorio. Inclusive tenía una vieja que le digo yo, vieja porque digo que es más grande que yo, Okay. Dice, se viene con un casco de bicicleta, sí. Con una antiparra y con un barbijo. Digo, ¿para qué te pones todo eso si la otra vez te tuvimos que llevar al hospital porque te agarró un sí, te agarró un infarto? Claro. Bueno, ella quería evitar. Bueno, ella fue preparada, Es mejor claro. estar preparado. No, vos tenés que ver, digo, yo no puede ser. Bueno, pero esa es la actitud. Esa es la actitud, esa es la actitud. Esa es la actitud. Carlos Titín Moreira, Calu Ferde, jubilado de los miércoles, contando un poco de esa historia que hay detrás de escena, de una película que al parecer va a seguir. Gracias por la lucha y gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Seguimos hasta las 14. Volvemos cuando quieran. Muy bien, seguimos a las 14.